El año pasado, durante el mes de agosto, Alessandra Rampora, la sexóloga número 1 de Latinoamérica, llegó a Jujuy y nosotras tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Compartamos la primera parte de esta entrevista. Le doy la grata bienvenida a nuestro suelo jujeño. ¿Cómo estás? Muy bien, Lucía, mucho gusto. ¿Aquí en esta provincia por primera vez? La primera vez llegué anoche. La gente que me sigue en Twitter sabe que yo he estado ampliamente maravillada con esta vista desde que llegué, así es que súper contenta. La gente ha sido muy cálida, muy cariñosa y estoy con mucho entusiasmo de conocer a los jujeños. Que se dejen conocer sería la idea. Que se dejen conocer, claro, o sea, bueno, que se dejen conocer de la manera que se sientan más a gusto. A mí me encanta que la gente me hable y generalmente la gente se anima y como que me chusmetea y me habla y demás. Y en los shows sobre todo me gusta poder tener ese retorno, pero también entiendo perfectamente que hay personas que son un poco más tímidas, que les cuesta un poco más y eso está perfectamente bien. Para ellos tenemos la oportunidad de escribir sus preguntas y sus consultas y sus comentarios en papelitos, que yo los voy a tener también en tarima, y cuando termine mi charla, que pasemos a la parte de preguntas y respuestas, voy a responder también las escritas. Así es que los tímidos, los no tan tímidos, todos van a estar bienvenidos y con todo vamos a tener una linda charla. Y yo creo que igual por lo escrito también uno empieza a conocer cómo es así el sentir de la gente. Así es que para mí va a estar buenísimo. Alessandra, con tantos recorridos, ¿no? Y con tanto conocimiento del tema, sobre todo, ¿por qué crees que aún hoy la palabra sexo quizás para algunos es prohibida y el tema sexualidad para algunos es tabú, inclusive, ¿no? Yo creo que para la gran mayoría de las personas es palabra prohibida todavía y sigue siendo un gran tabú. Y tiene que ver con que no estamos acostumbrados a escuchar estos temas hablándose en voz alta, mucho menos cuando los círculos sociales son bastante más cerrados y uno como que conoce a la gente, cuesta más decir en voz alta o admitir o preguntar o comentar. Y lo increíble es que cuando uno sí se anima, te das cuenta que estamos todos en el mismo bote, en la misma situación, con las mismas consultas, las mismas situaciones de vida, los mismos rollos, y que es tanto más lindo cuando nos ayudamos y cuando nos entendemos y cuando decimos, ay, no soy el único pájaro loco que le pasa tal cosa. Encuentras esa sensación de universalidad que hay en la sexualidad humana, porque la sexualidad es parte de todo ser humano. Entonces no es realmente algo raro, pero sí nos cuesta todavía decirlo en voz alta. Y me parece súper interesante que, por ejemplo, en Argentina es un país que conozco bastante bien. Estoy ahora conociendo las provincias, pero llevo muchos años viviendo a este país por trabajo y por afectos y amistades y demás. Y la televisión, por ejemplo, aquí muestra mucho, de repente seduce, es como que calienta fácilmente al televidente, pero no necesariamente informa sobre lo que está sucediendo cuando te calientan. Entonces me parece muy interesante que por una parte son muy abiertos y por otras a la parte de charlar tal vez les cuesta un poco más, y me parece que ya es hora de que empecemos a balancear un poquito la ecuación. Hablando de conocimiento, ¿desde qué edad crees vos que es necesario que una madre, ¿no? O un padre comience a transmitir todo este conocimiento de la vida sexual a un hijo? En mi libro que publiqué el año pasado, Sexo y ahora qué digo, hablé ampliamente sobre ese tema. Yo creo que desde el momento que los niños nacen, y la gente me dice como que, ¿cómo que cuando nacen si todavía no hablan? Están balbuceando, se están mirando la mano. Y precisamente cuando los niños son bebitos, que no tienen todavía el manejo del idioma, están igual aprendiendo en todo momento. Igual que se miran la manita, están descubriendo, se encuentran partes del cuerpo y se están descubriendo. Y cuando los padres reaccionan de manera agresiva, violenta, les cambian, no te toques ahí, sacan la manita y le dan una palmadita a lo que fuera la mano y empiezan a redirigir atención de las partes de su cuerpo que representan su sexualidad, ya hay un entendimiento tácito de que se supone que de eso no se hable, aun cuando todavía no tienen manejo del idioma. Así es que la educación sexual realmente empieza desde siempre, con mostrarle y enseñarle la palabra correcta que identifica cada una de sus partes, por ejemplo, y con las reacciones que sean, pues nada, normalitas, tranquilas, igual que, bueno, se tocaron el ojo y qué bonito tu ojo, se tocaron el pene y qué bonito tu pene, y se tocaron la vulvita y qué linda tu vulvita, y se acabó el asunto. Entonces, ese tipo de cosas creo que es importante integrarlas desde que son bien pequeñitos. Es decir, el conocimiento de un propio cuerpo, ¿no? Para uno posterior disfrute de la vida sexual. Entendimiento, disfrute, sentirse a gusto, normalización, la no negatividad ante la parte del cuerpo que representará la sexualidad cuando vayan creciendo y vayan entonces sí experimentando su sexualidad de una manera más directa. Pero creo que la actitud es lo primero que se enseña y creo que los padres tienen que ser mucho más vigilantes en cómo responden, cuáles son sus propios prejuicios y cómo van entonces impartiendo eso, aun cuando no quieren hacerlo, porque lo hacen casi automático, pero hay que estar uno pendiente a sus propias reacciones, porque sí está educando en todo momento.
¿Hay una edad en particular en cuanto uno se puede iniciar la vida sexual? ¿Hay un momento de la vida que tiene que ver con la madurez? ¿Cuándo uno está preparado? Es una pregunta muy interesante porque ¿cuál es la edad? ¿Y cuál fue tu edad? ¿Y cuál fue la mía? ¿Y cuál fue la de cada uno de ustedes en su casa? Los papás no te dan permiso. No es como que dices, bueno, cumplí tal edad, voy para allá a buscar sexo. No, cada uno elige en su momento. Y yo creo que lo importante es que como padres eduquemos a los niños para que tengan toda la información posible para que el día que a ellos les dé la gana, porque va a ser el día que a ellos les dé la gana, tomen la decisión desde el lugar más informado, más saludable, más más bondadoso para su corazón, su espíritu, su alma y su cuerpo dentro de ese inicio de la sexualidad. Pero lo que sí hace falta es que tengan la información previo a tomar esa decisión. Y sabemos que el índice de promedio es alrededor de los 15, 16 años que los chicos se están iniciando sexualmente al día de hoy a nivel mundial. Que es súper joven, así es que tienen que saberlo todo mucho antes para que, ¿verdad? Cuando les toque puedan protegerse, puedan cuidarse, puedan elegir a la persona más adecuada, pueda ser el momento más adecuado para ellos, etcétera. Son muchas cosas que tienen que tomarse en consideración, pero nada, no hay una edad ideal. Para algunas personas tal vez más jovencitos se sienten que están preparados y otros deciden esperar un poco más porque todavía no se sienten que están en ese momento preciso. Y como hay mucho para saber de este tema, compartimos la segunda parte de esta intimidad junto a Alessandra Rampola. Alessandra, ¿cómo fue tu relación, en este caso quizás con tu mamá, ¿no? Con quien uno quizá empieza a comentar cuando le llega la primera menstruación, conoce al primer novio, le pasan cosas. Sí. ¿Cómo fue en tu vida propia? Mi pobre madre, mi pobre madre que es tan buena y yo la amo tanto, pero no, en mi caso yo no me sentía a gusto hablando con mi mamá y con mi papá de estos temas porque no era un tema que se hablaba en mi casa y yo aprendí en mi casa que de eso no se supone que hablara. Lo hablé con mi hermana, gracias a Dios que tenía una hermana mayor, que la tengo todavía, y como ella me llevaba 2 años y medio y era tan grande y tan conocedora, yo todo lo consulté con ella, pero tuve suerte de que tuve una hermana mayor a quien consultarle y mi hermana mayor es tan curiosa como yo y había averiguado bastantes cositas y como que tuvimos ahí oportunidad de pasarnos información. Igual mi familia siempre fue una familia muy enfocada en la educación, entonces mi hermana Carla y yo en este proceso adolescente de comentarnos cosas y yo más que nada preguntarle a ella porque yo era la preguntona, pues nada, buscábamos referencia, buscábamos libros, siempre nos parecía que era importante tener alguna referencia oficial y buscábamos los libros que teníamos a nuestro alcance de biología o de lo que fuera para tener la información más concreta posible. Pero no, es una pena porque en mi caso no se dio con mi mamá, se dio con mi hermana mayor por lo mismo y mami nunca tuvo mala intención de no educarnos sexualmente, no sabía cómo hacerlo y yo creo que eso es lo que le pasa a la gran mayoría de los padres que quieren ser buenos educadores para sus hijos y no saben cómo hacerlo porque nadie nunca les enseñó a ellos, no tenían un modelo a seguir y me parece que eso es parte importante de la labor que uno tiene que hacerse. ¿Sabes qué? Yo me voy a encargar de entender bien cómo es este rollo, de buscar el vocabulario adecuado, de empaparme de información para poder ser buena fuente de información para mis hijos. Claro, de brindar herramientas, ¿no? Para esta educación y no inventar palabras, no dibujar situaciones tampoco. Sí, porque es muy gracioso. En Puerto Rico, yo no sé cómo le dicen acá, pero en Puerto Rico que a la vulva le dicen a veces la flor, porque es como una flor que florece. Y es muy raro porque tú eres una niña pequeña y ves una florcita en el patio y dices, espérate, ¿esta flor o esta? ¿Cuál es flor? No entiendo cuál es la flor. Hay una confusión tremenda que se genera. A los varones en Puerto Rico la manguerita o el pito le dicen al pene. Entonces ni manguera ni pito, es un pene. Si no le explicas lo que es, genera confusión en el niño. Y eso es algo que también de manera tácita, si ni siquiera te pueden decir el nombre de verdad, pues definitivamente de eso no se puede hablar. Y empieza a generar esa negatividad con el cuerpo y con la sexualidad que cuando las personas son adultas, créanme que todavía les pesa porque me vienen y me dicen y me cuentan y yo me entero. Así es que es terrible y queremos ya empezar a ser bien concretos y bien claros con la información que deben tener. ¿Te hicieron alguna vez alguna pregunta incómoda? ¿Qué incomoda, Alessandra? A mí me incomoda cuando se meten demasiado con mi vida privada, porque creo que no viene al caso con mi profesión. Si bien yo soy una persona bastante abierta y yo en mi página en universoalessandra.com yo comento sobre muchas cosas de mi vida y subo fotos de mi vida personal y estoy activa en Instagram y en Twitter y todo. Una cosa es yo compartir ciertas cosas y otra cosa es que se quiera meter muy en mi vida. Eso es un poquito incómodo.
como sexóloga me parece importante que el interés no sea en el sexo que Alessandra Rampolla tiene personalmente, sino que cada uno de ustedes elija y entienda qué tipo de actividad y qué tipo de lecciones son buenas para cada una de las personas a quienes llega mi mensaje. Y nada, por eso creo que a veces es muy fácil tergiversar el tema cuando se trata de mí, y por eso no me gusta, y a veces si me presiona mucho es como que, uy, no te quiero contestar. Un poquito raro. Pero no tanto por pudor de que yo me incomode con lo que hago, sino porque creo que mando un mensaje que no es el correcto. No me interesa que la gente diga, bueno, Alessandra hace tal cosa si es que está bien, o Alessandra no hace tal otra si es que está mal. No, yo elijo lo que está bien y mal para mí, con lo que yo estoy cómoda, y tú tienes que elegirlo para ti, y cada una de las personas que están en la casa tienen que hacer esa elección por sí mismos. Entonces creo que dejar ese espacio abierto para no formar opiniones basadas en el gusto de otro es importante. ¿Cuáles serían las inquietudes más comunes en el sexo femenino y en el sexo masculino, en general? En general, hombres preguntan mucho sobre el tamaño de su pene y sobre cómo hacer para retrasar la eyaculación y durar más tiempo. Nosotras consultamos muchísimo sobre orgasmos, ya sea porque no los hemos tenido, no los tenemos regularmente, queremos más, lo que fuera, y sobre la pérdida del deseo sexual, que es muy, muy común en mujeres, sobre todo en relaciones a largo plazo, y ya en diferentes etapas de vida van a ver las chicas que muchas veces se afecta a eso. Uno de los grandes temas que voy a estar compartiendo esta noche en Encuentros y Desencuentros, porque precisamente dentro del contexto de relación de pareja es una de las dificultades, y vamos a hablar sobre cómo evitar eso. Pero en términos generales, hombres y mujeres lo más que me consultan es si está bien, es normal que me guste tal cosa, está bien que quiera hacer tal otra, soy un pájaro raro porque Como que te piden permiso. Me piden permiso, y es porque como no estamos acostumbrados a hablar las cosas, no tienes un punto de referencia de que no eres el único anormal que se te ocurrió que tal cosa está muy buena y te calienta. Y está bueno cuando se habla, que dices, pues no soy tan raro. Como que te baja un poco la propia ansiedad de permitirte y aceptar tus propias inquietudes y tus propios deseos y tus propias afinidades sexuales. El universo de Alessandra es todo un mundo por descubrir para ustedes, así que invitación abierta. Muchas gracias, Alessandra. Muchísimas gracias. Yo les mando un beso muy grande a todos. Alessandra para la mañana del 4.